Estoy con Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien. Oye, vamos a hablar del tema de esta encuesta nacional sobre mujer y trabajo en Chile, que fue, entiendo, desarrollada con el Banco Interamericano de Desarrollo. Está también la gente de Microdato, la Universidad de Chile. Sí. Y hay siempre hay esta cantidad de cifras que dicen un montón de cosas, pero hay un tema de la desigualdad súper potente en esta encuesta. ¿Cuál es el principal como elemento que ustedes han revelado en esta encuesta? Mira, yo creo que lo principal es lo que dices tú, el mensaje de entrada de los datos que estamos conociendo, porque efectivamente es una avalancha de datos, son muchos, es que persiste la desigualdad en el empleo de la mujer, tanto en lo que se refiere a los quintiles de ingreso como a nivel educacional. Eso quiere decir, en simple, que las mujeres más pobres participan menos y las mujeres con más años de educación y con más ingresos participan más, y la diferencia de puntos porcentuales es mucha, son 20 o 30%. O sea, estamos hablando que finalmente la expansión de la economía, el crecimiento que hemos tenido, el aumento del empleo está beneficiando más a las mujeres que, de todas maneras, las mujeres que tienen más educación y que tienen más posibilidades de acceso al mercado laboral. Y también hay una cosa con la participación de los hombres en proporción a las mujeres, ¿no? Sí. Hay varios puntos que ya se vienen repitiendo. O sea, ¿hay algún avance en términos de equilibrar esto o se mantiene todavía una brecha? No, la brecha persiste, es dura, es difícil de romper. En general, por ejemplo, solamente te doy un ejemplo, en el tramo de educación media o universitaria incompleta, los hombres participan un 80% y las mujeres un 50%. O sea, en general, en el único tramo en que la brecha se acorta es en la universidad. O sea, las personas que tienen educación superior completa participan en un nivel bastante parecido. Pero el promedio finalmente nos deja en esta situación de desventaja respecto a los hombres. O sea, hay una brecha de género importante ahí. ¿Y qué necesitan las mujeres o qué iniciativas tienen que ver con estas mujeres inactivas, con las mujeres que no están participando en el trabajo, para poder incorporarlas a este otro mundo? Mira, nuestra encuesta que también realizamos hace 2 años, esta es la segunda encuesta Voz de Mujer en alianza con el BID y con Microdatos en el trabajo a campo, nos dice en esta oportunidad que existe un 60% de mujeres inactivas que estarían dispuestas a ingresar al mercado laboral si se dieran una serie de condiciones. Y aquí esto es bien importante también conectarlo con el tema del nivel de salario. En Chile tenemos un grave problema de salarios bajos en general. O sea, las mujeres ganan muy poco, pero los hombres también ganan poco. O sea, si uno hace o revisa como toda la distribución en general, una de las características del mercado laboral chileno es que paga sueldos bajos. Y en el caso de las mujeres que están en su casa, que tienen a cargo hijos, adultos dependientes, que son el 50% de las mujeres hoy día en Chile, cuida a una persona dependiente, ya sea hijo o adulto mayor o persona con alguna discapacidad. Esas mujeres, para poder salir al mercado laboral, querer participar y buscar un trabajo, necesita en la raya para la suma que el hecho de que ella salga le compense con el sueldo que le van a pagar. Y lo que uno ve, sobre todo en las mujeres más vulnerables, es que efectivamente no compensa. O sea, todo el gasto que ellas tienen que incurrir en transporte o en la solución de cómo y dónde dejan a los hijos o dejan a estos adultos dependientes que cuidan, finalmente lo que ocurre es que son mujeres que tienen unas barreras de entrada muy grandes al mercado laboral y finalmente no consiguen entrar. Y también hay un trabajo más informal en ellas, ¿no? Porque deben querer trabajar y pitutean, digamos, ¿no? Exacto, o sea, cuando la mujer no logra ingresar al mercado laboral formal, asalariado, con protección social, lo que hace es buscar trabajos por cuenta propia, de microemprendimiento. O sea, estamos hablando de la mujer que, no sé, que hace empanadas en su casa y las vende, que confecciona ropa o arregla, digamos, ropa o, no sé. Perdona, pero es un trabajo, por lo tanto, no te sirve para una FP, no te sirve para un ISAPRE, no, o sea, no es un trabajo formal. Exacto, no tienes protección social y además es un trabajo por el que las mujeres hoy día en promedio ganan el líquido del salario mínimo. O sea, estamos hablando que las mujeres que trabajan por cuenta propia o que son estas microemprendedoras no ganan más de 145.000 pesos al mes. Pero ese dinero, efectivamente, para una jefa de hogar
importa, y ese dinero también puede ser un segundo ingreso que también contribuya cuando en una casa hay una pareja que debe proveer de esos ingresos. Entonces es una salida. Haciendo un paréntesis para discutir un tema tal vez más político, pero ¿qué te parece el tema entonces de la discusión del salario mínimo visto desde esta perspectiva? Porque se llenan de portadas y estamos entre como la cifra, entre los 193.000, los 200.000, y cada uno va como haciendo apuestas tipo póker. Sí. Pero cuando uno ve esto y ve con lo que están viviendo muchas familias, lo que están ganando muchas mujeres, parece una discusión bastante ridícula, ¿no? Sí, sobre todo porque uno dice, pucha, efectivamente con este nivel de sueldos, ¿para qué alcanza? Y sobre todo cuando tú ves que también, todo el costo de la vida ha crecido en Chile. Uno va al supermercado y ve que todo cuesta más caro, que la cuenta al final te sale más que lo que te salía antes. Y finalmente, la discusión del salario mínimo yo creo que es bien política, pero el gobierno hoy día está en una posición muy técnica de decir, que es lo típico que han hecho históricamente todos los ministros de Hacienda, es decir, esto es lo que podemos, es lo responsable, pensando en un contexto de amenaza, de una crisis financiera internacional. Yo creo que debiéramos poder hacer un esfuerzo mayor, y ese esfuerzo mayor quizás también parte por tener en el fondo iniciativas que ayuden a las pymes. Hoy día las pymes son las que generan más empleo, y que generan más empleo las mujeres también. Y precisamente ahí hay un argumento que dice el gobierno, que es que si obligas a las pymes a pagar un sueldo mayor, por lo tanto habría más desempleo y un montón de cosas. No, claro, o sea, yo creo que es razonable. Nosotros hemos escuchado también, uno escucha en las noticias a los líderes gremiales que dicen, no, es que no podemos pagar tal y cual, pero efectivamente yo creo que como país debiéramos hacer un esfuerzo mayor por solucionar la desigualdad en los niveles de ingresos que tenemos, que es una de los grandes, ¿cómo se dice?, piedras de tope, o nuestro talón de Aquiles respecto a las comparaciones que nos hace el sistema internacional. O sea, tú ves que nosotros somos un país que está asociado a la OECD, y sistemáticamente la OECD nos dice todos los años y en cada informe... Claro, que parece un gran error haberse metido, porque todo el rato somos como el peor alumno, ¿no? Exactamente. Yo tengo mis dudas de cuánto nos sirve estar en ese club cuando tenemos una desigualdad tan grande en los ingresos, y también una desigualdad tan grande, por ejemplo, en el caso del acceso de las mujeres al mundo del trabajo, que de verdad que cuesta porque tenemos grandes temas pendientes. Pero antes de hablarte de eso, quiero comentar que de todas maneras esta iniciativa que está impulsando ahora el gobierno del ingreso, o sea, del subsidio al trabajo de la mujer en el ingreso ético familiar, es una medida positiva. O sea, claro, uno puede decir, ¿cuánto le va a cambiar la vida a una mujer recibir 34.000 pesos más? Yo creo que igual es un paso que uno tiene que valorar. Uno no puede encontrar que todo lo que se hace no está bien. O sea, eso es un paso importante, pero obviamente, claro, esos 34.000 pesos no le solucionan la vida a las mujeres. En ese sentido, nosotros como organización, Comunidad Mujer, hemos estado fuertemente impulsando cambios y reformas al sistema de protección a la maternidad que hay en Chile, porque efectivamente es un sistema que carga el costo completo, íntegro a la mujer, y eso le produce una barrera de entrada al mercado laboral muy grande, un desincentivo a su contratación. Y en la etapa que estamos ahora, luego de que se aprobó el año pasado el postnatal de 6 meses, nosotros en esa oportunidad defendimos que más que extender un postnatal a 6 meses, lo que teníamos que hacer era cubrir a todas esas mujeres que están fuera del mercado laboral formal y que tienen hijos, y que los hijos no reciben ni un subsidio. Pero bueno, no fue posible la discusión, y finalmente la iniciativa se fue a la ampliación del postnatal. Y entonces, teniendo eso, hoy día creemos que es clave y es fundamental reformar el artículo 203 del Código del Trabajo, que es la famosa ley de la sala cuna. O sea, ese artículo lo que obliga es a las empresas que tienen 20 trabajadoras o más a pagar sala cuna. Y ahí hay un tema, porque justamente en lo que sale en la encuesta es que, y leo lo que dice, que hay un 43% de mujeres encuestadas en que el tema del cuidado, de los apoyos al cuidado de las niños y niñas, es como lo fundamental, un 43%, las otras cosas son menores, ¿no? Pues está el tema de otros adultos en ahí, o enfermedades, pero está el tema de esto de las salas cunas, de los jardines infantiles,
que tiene que ver con madres más jóvenes, que tienen este gran problema del cuidado. Mira, no es que en Chile no se haya hecho nada en tema de cuidado. Sí. Hubo un Chile Crece Contigo, se amplió la cobertura de la oferta de sala cuna y jardines infantiles en su minuto en el gobierno anterior, pero hoy día nos encontramos en un momento en que esa política pública lo único que tiene que hacer es mejorar, profundizarse y avanzar. O sea, tenemos que avanzar en calidad de la educación, en fiscalización, en mayor cobertura, en mayores cantidad. cupos, en cantidad, porque, por ejemplo, nos hemos encontrado en esta encuesta y en otros estudios que hemos hecho que las mujeres efectivamente identifican como una oportunidad de poder salir a trabajar el hecho de dejar a sus hijos en sala cuna o jardín infantil. En buenas manos. Pero ese es el tema, que desconfían del sistema. O sea, cuando lo usan y lo conocen, confían y tienen en términos de lo que desean, tienen una inclinación mucho mayor a decir sí, vamos a ocupar este sistema. Pero también lo hace complejo las particularidades, ¿no? Por ejemplo, los niños que tienen diferencias o tienen necesidades educativas especiales, el tema del abuso que empieza a aparecer por todos lados, en donde la mamá lo único que hace es angustiarse y tal vez lo que dice, prefiero dejar a mi cabro chico en la casa. Claro, pero el punto es que ahí hay un efecto también que tiene que ver con la agenda de los medios. O sea, sí, claro, lo que uno ve y lo que cualquier madre ve en los medios hoy día es que hay abuso sexual por todos lados. Entonces, ¿quién va a querer en esas condiciones dejar a sus hijos en manos de otros? O sea, es bien complejo. Pero también, por otro lado, lo que uno ve, sobre todo en los hogares más vulnerables, es que esos niños que están en casa y que no van al jardín infantil, no probablemente se les está cerrando una ventana de oportunidades, porque efectivamente la educación preescolar sirve al desarrollo. Hay una brecha cognitiva que se va ampliando desde cuando el niño cumple 3 años y más. O sea, ahí se nota mucho más esa brecha entre los niños que pueden tener una estimulación temprana y los que no. Entonces es un tema súper complejo y es un tema que finalmente nos dice que las mujeres vulnerables que hoy día están cuidando a sus hijos y no los llevan a los jardines o a las salas cunas son mujeres que necesitan confiar en el sistema. O sea, en ese sentido hay que hacer algo al respecto. Y en este momento no lo están haciendo. Y en este momento o confían a medio. Igual es complejo porque nosotros sabemos que hoy día los cupos en las salas cunas y los jardines infantiles están completamente ocupados. O sea, por eso que decimos que necesitamos ampliar la cobertura. Pero también sabemos que existe como una crisis de confianza respecto a este sistema. Por cierto. Y que si bien la tasa de uso ha ido creciendo, esta podría ser mucho mayor si es que nosotros mejoráramos este sistema, ampliáramos los cupos, ampliáramos la calidad y finalmente hiciéramos que existe en Chile realmente un sistema universal de cuidado, en el que puede haber y existe la provisión pública, pero en el que también tenemos que tener una provisión privada mucho más fiscalizada de lo que existe ahora. Hoy día hay jardines infantiles por todos lados, privados, pero ¿quién lo fiscaliza? ¿Quién sabe? Y no es que quiera demonizar a los jardines privados. ¿No? Cuando hablas de calidad, ¿te refieres a que las educadoras que están ahí tengan una mejor preparación? ¿A qué te refieres? Que las educadoras tengan mejor preparación, que los materiales sean mejores, de buena calidad, que los espacios estén bien distribuidos y bien diseñados, que sean espacios seguros, la alimentación también. O sea, que esas educadoras sean bien pagadas también. Que las educadoras, claro. Que no sea el círculo. Exacto, que estén bien pagadas, que no haya ahí un círculo que finalmente haga que los niños reciban lo peor de lo peor. Porque además realmente el tema de con quién dejar a tus hijos es fundamental para que la mujer decida trabajar. Es el tema. Y hoy día, por ejemplo, en esta reforma, que es uno de los grandes pilares de esta agenda mujer, o sea, de hecho en estos días, no es primera vez que lo anuncian, pero en estos días las dos ministras, la de Trabajo y el Senam, han hecho como una arremetida de nuevo, anunciando que van a enviar, el gobierno va a enviar en septiembre un proyecto de ley para sustituir esta 203, la ley de la cuna. ¿Qué es lo que uno querría y cuál es la propuesta nuestra? O sea, avancemos hacia un sistema universal, avancemos hacia un sistema en que no sea la mujer la que cargue con todo el costo. ¿Por qué la sala cuna no puede ser un derecho del padre o de la madre, del trabajador y de la trabajadora? Y que finalmente
se combine la provisión pública con la provisión privada, pero con más fiscalización, mucha más fiscalización, con mejores estándares y con más calidad. ¿Y tú crees que hay una apertura cultural como para eso? Yo creo que, mira, esta es una norma que es del año 1917, la que existe hoy. O sea, oh, no lo hicimos antes. y hoy día existe un consenso, mira, todos los expertos, los actores políticos, o sea, de verdad hay un consenso general de que esta es una norma que hay que cambiarla lo antes posible. Okay. ¿Dónde está el nudo del debate? En la forma en que tú lo financias. Entonces nosotros, por ejemplo, en un minuto propusimos que fuera parte del financiamiento, se sacara del Fondo del Seguro de Cesantía, que todos sabemos que es un fondo que ha ido creciendo mucho más allá de las expectativas y que podría ser un porcentaje tripartito en que hay una cotización del trabajador o trabajadora, el Estado y las empresas. Pero bueno, es una propuesta que está sobre la mesa, pero todo el mundo está viendo ya cómo financiamos esto, de dónde sacamos el dinero, y en la coyuntura, además de hoy día, de la discusión de la reforma tributaria, es complejo porque también esto se puede ver por parte de la empresa como un nuevo impuesto. Entonces no es fácil, o sea, toda la discusión política que está en el trasfondo de esta reforma, que todos sabemos que hay que hacer, igual tiene sus bemoles, y no solo eso, también decir, bueno, si ampliamos la cobertura, ¿quiénes van a ser los entes que van a proveer de estos servicios? Tenemos hoy día Integra, la Junji, pero necesariamente tienen que entrar otros actores, fundaciones u otros organismos que puedan... Claro, que recordemos que Integra tiene una cantidad de jardines, Junji tiene otra cantidad de jardines y si tú amplias los cupos y la cobertura, efectivamente necesitas que entren nuevos actores al sistema. Entonces, ¿cómo los vas a controlar? ¿Cómo vas a asegurarte que esto funcione bien? Entonces, no es algo fácil, pero es algo fundamental. Y bueno, nosotros ayer tuvimos este lanzamiento de esta encuesta, estábamos en un panel hablando con la ministra del Senam, con Dante Contreras, con la Patricia Medrano, que es la directora ejecutiva de Microdatos, con la Susana Tonda, y en definitiva, así como sabemos que el gran nudo gordiano en el fondo de la participación de la mujer es el cuidado, también sabemos que la educación y que bueno, Dante lo decía ayer, todo termina pasando por la educación, sí, o sea, la educación aquí es importante, es el tema para los niños, y también es como un factor cultural, o sea, es un elemento de los factores culturales que también están incidiendo en las menores oportunidades de las mujeres, y ahí básicamente podemos hablar de los roles machistas, en el fondo de que seguimos las mujeres estando supeditadas al cuidado, somos las únicas, ¿para qué decir? O sea, ¿quién hoy día cuida a los adultos mayores en nuestro país? Las mujeres. Entonces, bueno, hay harto tema, sí. Paño que cortar. Bueno, nos faltó la ley de cuota y nos faltó otras cosas, pero como no estamos en televisión, no te puedo decir el tiempo, es oro en televisión, ¿no? Sí, pero bueno, tenemos que llegar al fin. No sé si quieres decirme algo sobre la ley de cuotas, en términos de que toda esta discusión finalmente pasa por una cosa política, en que parece también estar basado en una cultura, por llamarlo de alguna manera, más machista. Sí, yo creo que ahí, mira, ¿cómo lo podemos linkear inmediatamente a lo que pasa en la política? Nosotros hoy día en Chile, en el sistema político, no existe una representación sustantiva. O sea, el Parlamento está fundamentalmente representado por hombres de distintos partidos políticos. Las mujeres en el Parlamento tienen una presencia de un 13,9%, y evidentemente es difícil que con ese número realmente los intereses de las mujeres estén representados en una de las actividades que es más importante en cualquier país, que es donde se hacen y se aprueban las leyes. Entonces, en ese sentido, necesitamos, y aquí necesitamos empujarlo, el número sí importa, y a corto plazo, pensando en cómo intervenir el sistema político en Chile, lo que te dice la evidencia internacional es que las cuotas son la medida más eficaz para poder aumentar la participación de las mujeres en el corto plazo. Un tema que hay que abordarlo de manera integral, y las cuotas sin duda son una herramienta y un recurso importante para usarlo en el corto plazo. Muchas gracias, Alejandra, por estar acá. Ya, pues, gracias a ti. Nos vemos.